vamos a ver rápidamente el estudio de casos y controles. Este es un estudio que tenemos pacientes que tienen cierta enfermedad y pacientes que no tienen esa enfermedad y queremos ver cuál es un posible factor de riesgo. Entonces, aquí empezamos sabiendo que ya el paciente tiene la enfermedad, o que el paciente no tiene la enfermedad. Y lo que vamos a ver es toda la historia del paciente que tiene la enfermedad y toda la historia de los pacientes que no tienen la enfermedad. Y vamos a hacer los métodos de Mill, como ya lo vimos en videos anteriores. Vamos a ver qué cosas hizo este paciente, qué cosas hizo este paciente, qué cosas hizo este paciente que no hizo este paciente, qué cosas hizo este paciente que no hizo este paciente, y compararlos. Entonces, ahora ya esos son los métodos de Mill, esto está más específico en otro video, pero básicamente vamos a ver qué hizo este paciente, los pacientes que tienen la enfermedad, qué no hicieron los pacientes que no tienen la enfermedad, y al revés, qué cosa hicieron o qué cosa no hicieron los pacientes que no tienen la enfermedad versus los pacientes que sí tienen la enfermedad. Y pues para esto tenemos que preguntarles toda su historia, sus antecedentes y todo eso. Y aquí vamos a empezar eligiendo pacientes que tienen la enfermedad, una enfermedad dada, y pacientes que no tienen enfermedad. Pero aquí muy importante, elegimos a los pacientes que tienen la enfermedad y a los pacientes que no tienen la enfermedad independientemente de si el paciente está expuesto o no a lo que creemos que es el factor de riesgo. Por ejemplo, digamos que tenemos un paciente que en este caso la enfermedad va a ser cáncer de pulmón. Entonces tenemos que elegir pacientes que se llaman los casos, que van a ser pacientes con cáncer de pulmón. Y tenemos que elegir pacientes que no tienen cáncer de pulmón. Eso se llaman los controles. Entonces elegimos pacientes que tienen cáncer de pulmón y pacientes que no tienen cáncer de pulmón. Y digamos que estamos viendo, queremos saber si un factor de riesgo es la exposición a radón. Entonces tenemos que elegir pacientes que tienen cáncer de pulmón, pacientes que no tienen cáncer de pulmón, independientemente de que si estuvieron expuestos o no a radón. Ya esto lo vamos a averiguar, si estuvieron expuestos o no, cuando les preguntamos sus antecedentes y todo eso. Pero lo que no podemos hacer es elegir como casos a pacientes que tienen cáncer de pulmón y que estuvieron expuestos a radón, y pacientes que no tienen cáncer de pulmón y que no estuvieron expuestos a radón. No, así no es. Tenemos que escoger a los pacientes nada más fijándonos en que si tienen la enfermedad en cuestión, que van a ser los casos. Pacientes que van a ser los controles, que no tienen la enfermedad en cuestión, y ya preguntándoles sus antecedentes y todo esto, vamos a ver qué tanto, o si sí o si no, estuvieron expuestos a radón. Pero aquí lo importante es que en este estudio, que es casos y controles, porque tenemos casos y tenemos controles, los elegimos nada más basándonos en que si tienen o no la enfermedad. Independientemente de que si están expuestos a lo que creemos que va a ser el factor de riesgo. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.